Y es que de este tema económico le vamos a dar muchos datos porque tiene que ver con su día a día. El Banco Central de Venezuela anunció la incorporación de 2 nuevos billetes del cono monetario como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias. ¿Cuáles son las nuevas piezas de 200 y 500 bolívares que comenzarán a circular paulatinamente en el país? Según un comunicado del BCB, los nuevos billetes vienen a complementar el actual cono monetario para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. ¿Que cómo son esos billetes? Pues tienen en el anverso la imagen de la trilogía de Simón Bolívar y en el reverso la imagen de conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo. Recordemos que el actual cono que está vigente es desde 2021 y tiene los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. Y bueno, ya se suman entonces estos billetes de 200 y 500 que equivalen a eso de 5,45 y 13,6 dólares. Nosotros tenemos en línea a la economista y directora de la síntesis financiera, Tamara Herrera, que nos va a ayudar un poco a entender qué significa este cambio, esta incorporación y que de qué manera justamente viene a responder necesidades de la economía venezolana. Muy buenos días, Tamara. Buenos días, muchas gracias Mardoli por la llamada. ¿De qué manera puede facilitar esta incorporación lo que es la economía diaria del venezolano? Bueno, toda ampliación del cono monetario es un proceso de adaptación a la evolución de la inflación de cada país. Los países que tienen tasas de inflación baja incluso pre, pueden programar su cono monetario con un lustro o hasta 2 lustros de anticipación. O sea, hay países que tienen previsto tener nuevas piezas de su cono monetario para el año 2040 y así sucesivamente. Eso obviamente son países que cuentan con una inflación baja que les permite que al momento de llegar la emisión de esa nueva especie dentro del cono tiene la misma vigencia que cuando se planificó. Por ejemplo, si por el contrario se disparara la inflación y, y tienes programado salir con un billete de una denominación de 500, pero la inflación saltó muchísimo, ese billete empieza a ser, es decir, todo el resto de los billetes pierden más vigencia y este a su vez pierde más su alcance, el alcance de su función como billete de máxima denominación. Cuando tú tienes un billete, el billete de máxima denominación debiera ser para pagos un poco más gruesos. Por ejemplo, en algunos países puede alcanzar o sobrar para hacer 1 o 2 mercados, pero en general puede ser para hacer un mercado de una familia completa. Entonces, cuando la inflación es más alta, pues tienes necesidad de recurrir a mayor cantidad de billetes. Y eso en realidad lo que estoy explicando es por qué se requiere ampliar justamente el cono monetario, porque la inflación va estableciendo la necesidad de facilitar las transacciones con denominaciones de mayor alcance. Cuando estábamos en la hiperinflación teníamos la máxima denominación, era 100 bolívares, el mayor billete, incluso en este mismo cono, pero el momento en que surgió, por ejemplo, en el 2018, eso no alcanzaba absolutamente para nada y más bien había que tener una necesidad de un saco de billetes para satisfacer necesidades muy pequeñas, cotidianas de alimentación. Hoy, con ese billete de 500 de máxima denominación, seguramente estás en condiciones de hacer un mercado, o sea que tiene más funcionalidad y no tienes que andar, es decir, su valor está menos afectado porque la tasa de inflación anual en estos momentos es como de 44%. Y quizás a fin de año, si se logra sostener la política de estabilización cambiaria de este momento, si se lograra mantener, tendríamos una inflación a final de año de 30%. Y justamente según las cifras en junio del Banco Central era que la inflación fue de 1% en ese momento y en 2023 el índice inflacionario sería de 189%. Pero, Tamara, ¿cómo se entiende un poco esta incorporación tomando en cuenta que más de la mitad de las transacciones en Venezuela se hacen también en dólares? ¿Esto buscaría un poco dejar de que se estén usando las divisas en la calle?
Bueno, en general, los hacedores de política económica están siempre focalizados en no expandir el rol del dólar en las transacciones de la economía. Tener una facilitación del efectivo es una forma de contribuir a eso, pero esta no es una solución a la dolarización. La solución, la contención de la dolarización en una economía se tiene que dar por la convicción de que hay una política de estabilización sostenible. Esa palabra es muy importante. Si no, simplemente vas a estar en una carrera de persecución de nuevas emisiones de billetes. Esto es simplemente una parte de un proceso que ahora tiene una escala, por así decir, más normal de la que vivimos. De hecho, Venezuela ha tenido 3 conos monetarios en un lapso cortísimo de su historia económica. Y eso es demostración de una gran inestabilidad económica, de un fracaso de estabilización a largo plazo, y ahora se viene logrando con casi 6 años de una política económica muy restrictiva que esa tasa de inflación descienda y la tasa de depreciación también descienda. Por Es su- una cosa que el desafío es que llegue a ser obviamente sostenible. De lo contrario, ese nuevo billete de máxima denominación de 500, si se perdiera esa suerte de ancla que existe, esa referencia, pues entonces vamos a tener una muy poca utilidad y serán necesarios, por ejemplo, por decir 2 o 3 billetes para hacer un mercado. Ahí es donde, esa es la correlación que existe entre la inflación y la ampliación del cono monetario. Es una respuesta de las autoridades a las necesidades de facilitar las transacciones recurriendo a menor cantidad de billetes. Pero hay que recordar que el efectivo es solo un medio de pago. El sistema monetario venezolano tiene eh, eh, medios de pagos variados y por supuesto uno que ha tomado muchísimo espacio en los últimos años es el pago móvil telefónico. De hecho, si vas a comprar cualquier cosa, no existe menudo suficiente y el vuelto te lo entregan en otro medio de pago que es el pago móvil. Y justamente esta incorporación de billetes, usted hacía referencia a los conos monetarios. El segundo cono monetario duró apenas 6 meses porque la inflación era acelerada. ¿Qué habría que hacer justamente para frenar, desacelerar la inflación y que la moneda pueda agarrar mayor valor? Bueno, justamente hay que sostener una política de estabilización, la cual tiene como principal desafío la credibilidad y la sostenibilidad de esa política monetaria. Me explico. Si en condiciones, por ejemplo, de incertidumbre, aumenta la demanda de divisas y el Banco Central o los hacedores de política económica no están en condiciones de satisfacer esa demanda o de evitar que haya esa demanda, pues estaremos en una situación de inestabilidad creciente y, por supuesto, eso no es otra cosa que una espiral de depreciación e inflación. Todo depende de la capacidad que tenga el Banco Central de hacerlo, si quiere hacerlo a través, si quiere continuar haciéndolo con el mismo énfasis a través de la venta de dólares en el mercado, pues va a necesitar más dólares. Y para eso se necesita una industria petrolera que esté en condiciones de aumentar y sostener su producción y sobre todo de colocar el crudo venezolano a precios realmente de mercado y que no tengan que ser mayoritariamente con descuentos. ¿Qué recomendaciones se le da a la ciudadanía que todavía no conoce? Muchos de ellos no han visto esos billetes de 100 porque suele usarse más todavía los de 10, los de 50, así tengas que cargar muchos más billetes en la cartera. ¿Cómo hacer para no tener confusión? ¿Cómo hacer para poder agilizarse a la hora de las compras de menudas? Bueno, ya no estamos en la fase de aquel desorden de que ponía a prueba la estabilidad mental de las personas prácticamente, porque habían 2 conos monetarios en tránsito, más se aprovechó, dado lo absurdo que era reimprimir nuevos billetes, se aprovecharon billetes anteriores y se les dio un valor nuevo, entonces la gente se enredaba interpretando los billetes. Ahora
Los billetes que circulan en cantidad son pocos. De hecho, el ejemplo que citas es muy importante porque no abundan los billetes de 100. Y lo que nos acaban de anunciar es la ampliación de un cono monetario que va a ser gradualmente y paulatinamente iremos viendo aparecer esos billetes de 200 y de 500, que son las dos nuevas especies del cono monetario. Bien, muchísimas gracias a Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Tenga atención cuando está en la calle, se va a hacer entonces esta incorporación paulatina de los billetes de 200 y 500, nuevas piezas para nuestro cono monetario. Muchísimas gracias y es momento de hacer una pausa musical aquí en Shirley Radio.